Señor ministro, la pregunta que usted hoy tiene que contestar: ¿por qué ahora se inspecciona al detalle la alta velocidad y antes del accidente no? ¿Por qué se reduce la velocidad en alta velocidad ahora y antes no? ¿Han estado jugando con la seguridad de los viajeros? Asuma su responsabilidad, señor ministro. Dimita. Muchas gracias. La verdad es que no entiendo muy bien de qué sirve comparecer durante 12 horas en esta sede para que ustedes hagan oídos sordos. Es imposible contestar. O sea, respeten ustedes el turno de la palabra de quien está en este momento hablando. Nosotros no les interrumpimos a ustedes cuando están en... Silencio, por favor. De la palabra. Por favor, ruego guarden silencio, señor ministro, cuando se quiera. Siempre pasa lo mismo. Siempre que intervenimos nosotros, ustedes se interrumpen. Cuando ustedes hablan, nosotros permanecemos en silencio. ¿No pueden ustedes respetar el uso de la palabra? ¿Es tan difícil? He estado aquí 12 horas dando explicaciones. El señor Catalá, por lo que se ve, no ha hecho su trabajo como parlamentario y me pregunta exactamente las mismas cosas a las que ya he respondido. Pero dice usted que yo no he mostrado empatía con las víctimas. Mire, mostrar empatía con las víctimas es, lo primero, estar al frente de tu puesto de trabajo desde el primer momento, como hice yo cuando esta tragedia se produjo. Dar todas las explicaciones y toda la información disponible a la opinión pública. 17 entrevistas y 4 ruedas de prensa. Respetar al Parlamento de España, compareciendo 2 veces y hoy dando las mismas explicaciones que he dado ya durante 12 horas. Eso es respetar a las víctimas. Lo que no hicieron ustedes en el caso de Angrois. Ustedes votaron en contra de que se constituyera una comisión de investigación en el caso de aquellos 80 muertos. ¿Eran de peor condición los muertos de Angrois que los muertos de Adamuz? ¿Merecían menos respeto? ¿Por qué entonces no tuvieron ustedes ninguna inquietud relacionada con la seguridad ferroviaria y hoy de repente les surgen todas? ¿Por qué entonces no sembraron ustedes ninguna duda sobre la seguridad del ferrocarril en nuestro país y hoy siembran absolutamente todas? Se lo voy a decir, porque ejercen ustedes el fariseísmo político. Ustedes se rasgan las vestiduras siempre que las supuestas responsabilidades están en la bancada de enfrente y escurren el bulto y se marchan cuando las responsabilidades les tocan a ustedes. Y eso es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Cuando se produjo el accidente de Angrois, ningún diputado de este grupo parlamentario se lanzó a pedir la dimisión de la señora Ana Pastor, que no tuvo ni siquiera la dignidad de comparecer en este pleno como ha hecho el presidente del Gobierno, ni tampoco la dimisión del presidente Rajoy. Esa es nuestra diferencia con ustedes. Ustedes son auténticos carroñeros políticos, unos irresponsables, y es lógico que siembren en la ciudadanía el desconcierto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede garantizar la seguridad de los españoles que cojan un tren? Muchas gracias. Señora Millán, lo que puedo garantizar a los españoles es que tenemos uno de los sistemas ferroviarios más seguros del mundo, con una normativa de seguridad transpuesta de la normativa europea y que, por tanto, eso es una garantía de seguridad para todos los que se suben al tren. Muchas gracias. ¿A qué han venido hoy? Ni una palabra de autocrítica, ni una palabra de perdón. Es decir, usted nos está diciendo que hoy hay 47 muertos porque ustedes lo hacen todo perfecto. Representa la España que ustedes quieren destruir y ustedes van a ser los responsables políticos, civiles y penales de todo esto y van a responder por todo el daño que están haciendo a un pueblo que ha demostrado tener toda la dignidad y todo el honor que a ustedes les falta para estar ahí sentados. Muchas gracias, presidenta. Cuánta demagogia, cuánta palabrería vacía, cuánta utilización tan bochornosa de las víctimas. Es un rasgo común con el Partido Popular. Ustedes utilizan las víctimas a su antojo. Es sorprendente ver el poquísimo respeto que tuvieron por las víctimas de La Dana y el respeto que quieren ustedes mostrar por las víctimas de Huelva. Yo le podría a usted dar datos, pero claro, ¿de qué le sirven a usted los datos? Yo he estado aquí 7 horas compareciendo en esta sede. He dado 4 ruedas de prensa, 17 entrevistas. Usted no hace ningún caso a los datos que yo pueda proporcionar. Señores diputados, por favor, silencio. Escuchen. Pero claro, mire, hay un territorio en el que yo no puedo competir. Les he visto a ustedes estos días, a los diputados del grupo parlamentario Vox, grabarse con un río detrás, con un caudal tremendo, diciendo que todo ese agua va a parar al mar y que eso es culpa del gobierno socialista y de las ideologías woke, etcétera. ¿Quién puede competir con eso? Es decir, ¿quién puede competir
en ese discurso. A ustedes les dan exactamente igual los datos. Utilizan el engaño permanente porque creen que tienen un destinatario que es permeable a ese tipo de bulos. Ustedes han dicho, hoy lo ha reiterado su líder, que nosotros hemos renunciado a fortalecer nuestra red para ayudar a que se desarrolle la red marroquí o la red de otros países, cosa que es un absoluto bulo. Nosotros lo único que hemos hecho es permitir que nuestras empresas compitan en el mundo. Eso es lo que hemos hecho. Ustedes son los que han dicho, y los medios que a ustedes les nutren y les acompañan, que el carril que se había colocado en Adamuz era de mala calidad, que era de material chino, cosa que era absolutamente falsa. Por tanto, con ustedes el debate de los datos es imposible. Ustedes se mueven en los bulos y en las mentiras. Y en ese debate es imposible competir, señora. Usted está dirigiéndose a un público que cree ese tipo de cosas y nosotros nos dirigimos a un público racional. Mire, lo que está pasando en estos dos últimos meses en nuestro país es consecuencia de los negacionistas, de aquellos que niegan que el cambio climático es una realidad. Porque mire, si en Cataluña o en el conjunto de España ha llovido en el mes de enero un 300% más que la media desde el año 1990, no es por las políticas woke, es por las políticas del negacionismo del que ustedes son protagonistas. Señor ministro, será... Cambiar la pregunta por darle las gracias. Pero finalmente le voy a decir lo que dice la gente que le rodea y que no se atreve a decirle. Los españoles están hartos de usted. Después de perder todas las elecciones en los últimos años, las generales, las europeas, las extremeñas, las aragonesas, ¿tiene previsto rectificar algo? Muchas gracias. Estado no, por supuesto. Déjenme hablar, señorías. Déjenme hablar. El ministro Puente ha comparecido en 2 ocasiones en las Cortes Generales, en el Senado, en el Congreso de los Diputados. El señor Rajoy no compareció una sola vez. La señora Pastor, como ministra de Fomento, no compareció una sola vez. Y usted cerró la puerta a la Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia. Por tanto, un gobierno responsable da la cara, como hace este gobierno, asume las responsabilidades. Y un gobierno responsable, señorías, es también demostrar con hechos cuál es el resultado de nuestras políticas. Tenemos por primera vez en 17 años una tasa de paro que está por debajo del 10%. Tenemos 22,5 millones de personas ocupadas y trabajando. Tenemos, señorías, el 40% del total de creación de empleo en Europa se crea en nuestro país. Eso es un gobierno responsable. Y un gobierno responsable es plantear a sus señorías, a esta Cámara, horizontes de futuro que son fundamentales para la seguridad y la prosperidad de nuestro país. 1. Un acuerdo frente a la emergencia climática. Ustedes en el Parlamento Europeo se aliaron con la ultraderecha para votar en contra de la reducción de gases de efecto invernadero al año 2040 al 90%. Pero el Partido Popular Europeo votó a favor junto con la familia socialdemócrata. Vergüenza, señor Feijóo, vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha. Y un gobierno responsable, señor Feijóo, un gobierno responsable es hablar de lo que habla la gente. Y lo que habla la gente es que se necesita legislar las redes sociales para acabar con el odio, el bulo, la desinformación y la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyarlo o van a seguir la línea que les marque el señor Abascal y la ultraderecha? A contestar a las 4 irresponsabilidades del mes de enero. Síganse riendo, señoría. Yo salgo a la calle, este señor no puede. Yo no distingo a los españoles. Eliminaré la propuesta de financiación que usted ha pactado con el independentismo. Entre el independentismo y más médicos para el Sistema Nacional de Salud, más médicos. Yo no voy a devaluar lo de ser ciudadano español. Voy a parar la regularización masiva de todos los inmigrantes irregulares que usted quiere hacer. Yo no voy a confundir los necesitados con los aprovechados. Señoría, los ocupas se irán fuera. Y cuarto, voy a ser un gobernante responsable y voy a priorizar. Entre dedicar 30 millones a la investigación contra el cáncer o a pagar un programa de su televisión, la investigación contra el cáncer. Mire, señoría, puede reírse usted de los españoles, pero serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que se produzcan unas elecciones. Ya lo están demostrando, no le quepa duda. Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno responsable. Vamos a hablar si tenemos una oposición responsable. Y no hablo de la tragedia de Adamuz, señor Feijóo.
Hablo de, por ejemplo, votar en contra de la revalorización de las pensiones. Hablo, señoría, de copiar... Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio y respeto. Silencio y respeto a los ciudadanos y ciudadanas, por favor. Cada uno se retrata con sus gestos, señores diputados y diputadas de la bancada del Grupo Popular. Por favor, silencio. Silencio y un mínimo de educación. Quiera, señor presidente. Y también un mínimo de consistencia, señor Feijóo, porque, mire, usted ha venido dando lecciones reiteradamente frente al acoso sexual. Ustedes están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del Partido Popular de Madrid y del alcalde de Móstoles. Si no, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza. Señor Sánchez, ¿qué relación tiene su anuncio de censurar las redes sociales con su anuncio de regularizar de golpe a 500.000 de personas que están ilegalmente en España? Porque 500.000 es la población conjunta de Valladolid, de Soria, de Segovia, de Zamora y de Ávila. Y esto tiene unas consecuencias inevitables sobre un mercado de la vivienda absolutamente tensionado e inaccesible para los españoles, sobre la sanidad colapsada y con listas de espera, sobre un empleo que va a ser esclavista para los españoles, sobre la seguridad en las calles, especialmente para las mujeres, que a usted les importa un comino, y un efecto llamada que ya vamos notando por todas partes. Pero... porque usted grite, de verdad, no convierte usted una mentira en una verdad, le convierte en un maleducado. Es en lo que está, señoría. Pero bueno, yo no voy a entrar en ello. Usted habla sobre las redes sociales y yo le pregunto, y le pregunto como padre, y a muchos de los que estamos aquí, al conjunto de la sociedad española, ¿qué tendrá que ver desde el punto de vista ideológico de cómo concebimos la democracia, de cómo convivimos en una sociedad? ¿Qué tendrá que ver la censura, señoría, con decirle a los tecnoligarcas a los que usted sirve que si no retiran información que ha sido contrastada y que genera odio, que es mentira y que además genera y propaga violencia, la retiren de las redes sociales y si no, que asuman sus consecuencias? ¿Qué ideología hay detrás, señoría, si no es la defensa del interés general, de exigirles a esos tecnooligarcas el que los algoritmos no privilegien la expansión de bulos de desinformación, de violencia o de pornografía? Señoría, ¿dónde ve usted que esté el problema de decirle a las redes sociales, a esos tecnooligarcas, que no hagan caja ni dinero con la salud mental de los ciudadanos y particularmente de los jóvenes? ¿De verdad? Si es que el problema de seguridad, si nos vamos a Estados Unidos, no lo generan los menores a los que están deportando la administración estadounidense y que hemos visto en Minnesota. Quien provoca esa inseguridad son precisamente los tecnooligarcas a los cuales usted defiende. ¿Vio usted la Super Bowl el otro día, señoría? ¿Vio usted el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor, señora Abascal. Para que no se hablaran de sus corrupciones y de otras cosas. La televisión española que ustedes asaltaron en aquel momento. ¿Va a seguir la huella de la desinformación y el odio en televisión española que ayer sacaba a nuestro candidato en Aragón junto a Hitler? ¿Va a hacerlo? No. Esta foto es mucho más adecuada, porque este criminal le debe... menores frente a la violencia, frente al odio, frente a la desinformación, de cuestiones ideológicas. Tiene que ver cómo concebimos la democracia y la convivencia en nuestra sociedad. Y es evidente que ustedes defienden los intereses que defienden, pero no es lo de los menores, por supuesto tampoco de las familias, ni del conjunto de la población española. Regularizar inmigrantes en nuestro país, señoría, ha sido recurrente a lo largo de los más de 40 años de historia de la democracia. Usted ha formado parte de un grupo político, de un partido político, el Partido Popular, que ha regularizado migrantes cuando ha estado en el gobierno. Y usted no ha dicho ni mu, como tampoco dice ni mu ante los atropellos de la administración estadounidense. Usted, que está más preocupado por tuitear que por gestionar y no hace caso a ninguna advertencia. Con todo esto, ¿cree que las infraestructuras de transporte de nuestro país están mejor hoy, tras casi 8 años de gobierno de Sánchez? Que estoy absolutamente seguro. Muchas gracias. Señor Puente, por la memoria de las víctimas, por dignidad y por su desastrosa gestión, haga lo que tiene que hacer y dimita de una vez.
La verdad que para no querer hablar de Adamuz, llevo ya 12 horas de comparecencias en el Congreso y en el Senado. Quien no quiso hablar de Angrois fueron ustedes, que se negaron a comparecer en sede parlamentaria, mientras que nosotros lo hemos hecho, tanto yo como el presidente del Gobierno, hoy durante 6 horas. Mire, me sorprende mucho este súbito interés que tienen ustedes por la seguridad ferroviaria. La última vez que me formuló una pregunta en esta sede el Grupo Parlamentario Popular fue el 9 de mayo del año 2025. Fue precisamente usted. La verdad, me sorprende que no hayan sentido ustedes la necesidad en estos 9 meses de formularme ni una sola pregunta. Tan mal iban los trenes, tan mal estaba la seguridad, que no necesitaban ustedes hacerle ninguna pregunta a este ministro. Ninguna. Quizá los que no trabajan sean ustedes. Mire, pregunta usted si las infraestructuras están mejor hoy que hace 8 años. Pues sí, y se lo voy a materializar. Mire, están hoy 58.988 millones de euros, mejor que cuando ustedes las dejaron. Esa es exactamente la cantidad que hemos invertido en infraestructuras estos 8 años de gobierno. Por hacer una simple comparación, porque los números, en fin, no engañan. Ustedes, en los 2 últimos años de gobierno, invirtieron 9.976 millones en infraestructuras en nuestro país. En los 2 últimos años, en los que yo he sido ministro, 2024-2025, hemos invertido 20.924 millones de euros. Por tanto, es evidente que ustedes no son capaces de resistir la comparación. Mire, hemos llevado la alta velocidad a Galicia, a Asturias, a Granada, a Burgos y a Murcia. Por cierto, hoy observo con cierto estupor este debate que se ha producido aquí, en el que se dice que se invierte mucho en alta velocidad y poco en cercanías, que hay que, por tanto, dejar de invertir en alta velocidad e invertir en cercanías. Pues muy bien, señorías, vayan ustedes a los territorios y díganle a todas esas personas y a esos territorios que están esperando que la red de alta velocidad llegue a su puerta, que ustedes están dispuestos a renunciar a ella. Seguramente que no lo van a hacer. Mire, señor Carazo, las infraestructuras y todo en España está mucho mejor que hace 8 años. ¿Y saben cuál es la razón fundamental? Que ustedes tienen sus manos lejos del poder, porque cuando ustedes están en el poder, en este país, todo va muchísimo peor. Muchas gracias. Venga, hombre, díganos, ¿cuándo va a marcharse a su casa y dejar de perjudicar a los españoles? Gracias, presidenta. Señor Marí, mire, si yo considerara que hago mal mi trabajo, no esperaría que ustedes me pidieran la dimisión, como hacen constantemente. Esta es la 9ª vez, me iría por mi propio pie. Muchas gracias. Nosotros no somos igual que ustedes. Gracias. En los mítines se toma todo esto a risa, pero usted debería tener un mínimo de dignidad. Váyase a su casa, señor Puente. Marí, no me cabe ninguna duda de que ustedes lo harían muchísimo mejor que yo. El ejemplo está en su tierra, en Baleares. Es usted un representante del PP Balear, que gobierna esa comunidad autónoma y gestiona los serveis ferroviarios de Mallorca, una red con una extensión que no llega a los 90 kilómetros. Como sabrá, los trabajadores de ese servicio han elaborado un dossier que se ha hecho público la semana pasada, hablando de las incidencias, el deterioro y la falta de mantenimiento de la red. Se lo voy a resumir y permítanme que lo lea porque no quiero incurrir en incorrecciones. Primero, afirman que se ha recortado el gasto en mantenimiento y que se camufla hinchando los presupuestos mientras cae la ejecución real del gasto. Segundo, denuncian que el descarrilamiento del 30 de julio de 2025, un descarrilamiento, señor Marí, ¿sabe a cuánto equivale un descarrilamiento en una red de 86 kilómetros? A 170 en una de 15.000. Imagínense si nosotros gestionáramos la red de toda España como gestionan ustedes la red balear. Bien, dicen que este descarrilamiento no pudo ser provocado por una piedra del balasto, como recogía la versión oficial. Lo que pasa siempre que ustedes sufren un accidente mientras gestionan, que hacen una versión oficial que no coincide nunca con la realidad. Dan 2 razones poderosas. La primera, que el tren pesaba 79 toneladas y la segunda, que el descarrilamiento se produjo en el último bogie del convoy. Añaden que en ese punto concreto se presentan deficiencias conocidas desde hace meses, como era un hundimiento del carril y que a día de hoy se mantiene una limitación temporal de velocidad a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Detallan roturas de carriles que no fueron reparadas de forma inmediata. Al parecer, cerca de Manacor se partió un carril que tardó varios días en ser reemplazado. Y en Binissalem se comunicó en reiteradas ocasiones una rotura de aguja y hubo que esperar varias semanas para que fuera sustituida. Hablan de deformaciones de la vía, dicen que se falsean las auscultaciones,
Dan cuenta de fallos reiterados en el sistema de comunicaciones Tetra y de falta de protocolos para el reporte de incidencias. Y reportan finalmente que en determinados trenes se les obliga a restringir la velocidad por motivos que nadie les explica. ¿Cree que el consejero de su partido hace bien su trabajo? ¿Cree que debe dimitir? ¿Piensa usted que los usuarios en Mallorca corren peligro? Muchas gracias. Diputado, ¿hace un mes? ¿O es que ustedes van a incumplir la normativa europea? ¿Eran ustedes racistas hasta hace un mes? ¿O es que ahora son buenas personas así porque ha ocurrido de milagro? Señora vicepresidenta, sus políticas son incoherentes. ¿Puede explicarnos si tienen un plan para llevar a cabo esta regularización o es que han sido igual de hipócritas siempre? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Yo creo, señora Muñoz, que los ciudadanos saben perfectamente de la coherencia de este Gobierno que está al frente del Ejecutivo para mejorar la vida de la gente con diferentes medidas que ustedes siempre votan en contra, para lograr un crecimiento económico que está suponiendo que seamos la economía avanzada que más crece, para que tengamos una tasa de paro por debajo del 10% después de 17 años y también, señoría, para que aquellas personas que ya viven en nuestro país puedan contribuir también con su esfuerzo, con el pago de sus impuestos, al sostenimiento de los servicios públicos. Es una política coherente. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cuál es la coherencia del Partido Popular? Ustedes votaron a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para la regularización de esos inmigrantes. Durante sus periodos de gobierno han regularizado en diferentes ocasiones a personas inmigrantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora, señora Muñoz? Que no pueden hacer un discurso sobre la inmigración distinto al que hace el Partido Popular. Un discurso de odio, un discurso de exclusión, un discurso, en definitiva, que lo único que está propiciando es una alfombra roja a la ultraderecha. Y lo están viendo en las diferentes elecciones que se están celebrando. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Muñoz. Señora vicepresidenta, si todo va tan bien en España, ¿por qué no les votan? No la veo muy contenta hoy. Me imagino que es porque tiene ya las barbas a remojar, viendo lo que se la viene delante. Supongo. Mire, usted no para de decir, y el Partido Socialista no para de decir, que somos como Vox. Y Vox no para de decir que somos como el Partido Socialista. En el Partido Popular lo que estamos es con los españoles, que están hartos de que ustedes les llamen racistas solo por pedirles una política de migración real, sensata, razonable, legal y jurídica. ¿Saben lo que no quieren los españoles? Mire, los españoles lo que entienden razonable es que quien venga a nuestro país venga a trabajar, como por cierto sí hicieron las otras regularizaciones. Lo que entienden los españoles es que si vienes a mi país y delinques, te vuelves al tuyo. Lo que entienden los españoles es que si no compartes nuestra cultura y no compartes nuestros derechos y quieres imponer los tuyos, España no es tu país. Y algo muy importante, señora vicepresidenta, la nacionalidad española no se regala, se gana. Entiéndanlo, señora vicepresidenta. ¿Les ha explicado a ustedes a los españoles cuál es su plan? Porque esto va a tener consecuencias en los servicios públicos, esos que usted dirige. ¿O es que acaso si vienen 500.000 inmigrantes irregulares, más sus familias, más todos los que están viniendo de Europa por su llamada, efecto llamada? Señora vicepresidenta. Silencio, por favor, señores diputados. Señora Muñoz tiene la palabra. Familias. Van a poder reagrupar a sus familias. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. ¿Cómo va a afectar eso a los servicios públicos? Sin médicos, con servicios públicos totalmente estancados. Señora vicepresidenta, ¿cómo van a vivir si hay una escasez de vivienda total en nuestro país? Dígale a esos españoles que están cobrando ayudas que ahora van a venir cientos de miles de personas que están más vulnerables. No me haga burla, por favor. No me haga caras. Sea respetuosa, que es usted una vicepresidenta del Gobierno de España. Como grupo político, para hacer el discurso exactamente coincidente y superponible al discurso de la ultraderecha, a intentar instar al odio, porque las personas de las que usted habla conviven con los españoles. ¿Cómo que van a venir a saturar los servicios públicos? Señora Muñoz, que no se ha leído la proposición ni la regularización. Son personas que conviven en nuestro país y que a partir de su regularización van a pagar los impuestos como el resto de los españoles para el sostenimiento de las políticas públicas. Lo que no es coherente, que es lo que usted pregunta, señora Muñoz, es que ustedes se rajen las vestiduras hablando de feminismo respecto al Partido Socialista y mantengan al alcalde de Móstoles, al alcalde de Algeciras. Lo que no es coherente
es que ustedes digan que quieren estabilidad y convoquen elecciones en Extremadura y en Aragón y sean más rehenes que nunca de la extrema derecha. Lo que no es coherente, señora Muñoz, es que su líder de la oposición esté al servicio de la señora Ayuso y del señor Abascal. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Pues sí, señora Montero, se han convocado elecciones en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León por un principio claro. Cuando no hay presupuesto no se puede gobernar. Y fíjese, ¿quién se está hundiendo en esas elecciones? Pues creo que el Partido Socialista. Mire, usted es la vicesecretaria general del Partido Socialista, ¿no? La número 2 del PSOE, que parece muchas veces que no se entera de nada, pero usted es la responsable. Vamos a ver. Desde que usted es vicesecretaria general del Partido Socialista, ha habido elecciones municipales y autonómicas, generales, gallegas, europeas, en Extremadura también, ahora en Aragón y próximamente en Castilla y León. En todas, usted es la número 2 del Partido Socialista. En todas se ha producido un batacazo del Partido Socialista. Usted va de derrota en derrota, hasta la derrota final en Andalucía. ¿Usted se ha parado a pensar por qué su amado líder la manda a perder a Andalucía como a Pilar Alegría? Y encima la achicharra para que vaya a defender allí un modelo de financiación injusto e insolidario que castiga a Andalucía con 143 euros menos de media que el resto de los españoles. ¿Con qué cara va a ir usted a su tierra, a Andalucía, a pedir el voto cuando ha traicionado a los andaluces? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. No preguntaba usted eso, señor Bendodo. Usted preguntaba por las mentiras que dice el Gobierno, pero claro, teniendo al lado al señor Feijóo, que ha tenido que reconocer en sede judicial que mintió, como lo reconoció el señor Miguel Ángel Rodríguez cuando habló del fiscal general del Estado. Ustedes mienten todo el tiempo y solo reconocen la verdad cuando están ante el juez, porque ustedes están surfeando con los métodos de la ultraderecha, señor Bendodo. Ustedes están en el barro, ustedes están en la máquina del fango, ustedes quieren tener las elecciones ganadas antes de que los ciudadanos voten, también en Andalucía. Y fíjese que lo que le digo, señor Bendodo, cuando uno practica los métodos de la ultraderecha, cuando uno hace como la señora Muñoz acaba de hacer, el discurso de la ultraderecha, lo que trae es más ultraderecha, y es lo que estamos viendo en las elecciones, que su forma de hacer oposición, de hacer política, a quien únicamente le da ala es la ultraderecha. Y se lo digo ya, señor Bendodo, van a quedar engullidos por la ultraderecha. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Bendodo. Señora Montero, si usted pusiera tanto empeño en defender a los andaluces como en abrirse camino a codazos para salir en la foto, le iría mucho mejor, le iría mucho mejor. Mire, sería usted más creíble en Andalucía si pidiera la dimisión del ministro del caos ferroviario, porque lo de Adamuz, señora Montero, no fue un accidente, fue una negligencia de su gobierno. Esa es la realidad. Mire, usted dice que vamos a ser engullidos. Oiga, yo lo que estoy viendo es que en Extremadura hemos crecido 4 puntos, en Aragón hemos perdido un puntito y ustedes no paran de hundirse. Ustedes verán. Pero vamos a hacer una apuesta. Mire, Gallardo dimitió en Extremadura con el 25% del voto. Alegría se ha atrincherado con el 24% del voto. ¿Por qué porcentaje de voto va usted a dimitir? Contéstenos a esa pregunta. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Vergonzoso, señor Bendodo, el que usted esté hablando de porcentajes de dimisiones
o de número de bajadas de escaño o de cualquier otra consideración sin tenerle el más mínimo respeto a la democracia. Permita que los ciudadanos voten y cuando los ciudadanos voten podrá usted hacer esos análisis políticos, pero su estrategia es muy vieja. Señor Bendodo, ustedes quieren parecer que van con la ventaja de la victoria para intentar que la gente se quede en casa y no vaya a votar. Y se lo digo desde ya. Los ciudadanos en las elecciones de Andalucía progresistas se van a movilizar para quitarlo a ustedes del gobierno, para que la sanidad pública, aplauda, la dependencia, las políticas educativas sean las políticas que den realmente igualdad de oportunidades. Y sobre todo, señor Bendodo, porque ustedes están diciendo que no a que Andalucía tenga 5.700 millones de euros más al año. Dice ahora que no, digan que van a votar a favor de un modelo de financiación que a quien más recursos aporta es Andalucía, de una deuda que a quien más recursos aporta es Andalucía. Sean leales, compórtense con Andalucía y no tengan el sectarismo político. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Sí, señor Álvarez, dos preguntas sobre su jefe, Zapatero. ¿En calidad de qué se reunió con Huawei en plena tramitación de la Ley de Ciberseguridad 5G? ¿Y en calidad de qué cobró medio millón de euros de una empresa fantasma ligada al rescate de Plus Ultra? Y no me diga que de consultor planetario. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Una cosa, dígale a la presidenta de la Comunidad de Madrid que el faro del mundo libre somos Europa y los europeos. Y la segunda cosa, sobre la obsesión suya con el expresidente Zapatero. Mire, yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes. El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación. Señora diputada, cuando quiera. Año nuevo, mismo desprecio las preguntas de la oposición con la complicidad de la presidencia. Pero yo insisto, ¿en calidad de qué se reunió Zapatero con Huawei en plena ley 5G? ¿Me dio ante el gobierno? ¿A cambio de qué? Porque no es un episodio aislado. Coches eléctricos, infraestructuras sensibles, las escuchas judiciales. Sánchez pulveriza los consensos europeos para promover los intereses chinos. Se erige ahora en azote de los tecnooligarcas, pero ejerce de lacayo de una tecnodictadura. Es el troyano de China en Europa. Y dos, Venezuela. ¿En calidad de qué cobró tras el rescate de Plus Ultra? ¿De príncipe y blanqueador de Delcy? ¿De chantajista en jefe del chavismo? ¿De avalista del ideólogo de la tumba? ¿O quizá de comisionista? El empresario que pagó a Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Justo la cifra que ingresó Zapatero. Por cierto, las hijas también cobraron de ese empresario y de Huawei. Como diría Steve Jobs, join the dots. La política exterior española al servicio de la corrupción socialista. Y hoy, por cierto, fajos en Ferraz. Señor Álvarez, bravos con Musk, dóciles con Delcy. Duros con Telegram, complacientes con Pekín. Lo que ustedes detestan de las redes no son los bulos, es la libertad. Y la prueba es usted mismo. La APM condena sus vetos y coacciones a la prensa. Usted pidió la cabeza de la corresponsal diplomática de Europa Press. Usted se refugia en las redes para no rendir cuentas. Al final resultará que el verdadero tecnodéspota no está en Silicon Valley, sino en el Palacio de Santa Cruz. Y un apunte final sobre sus insinuaciones. Aznar no conoció a Epstein, no, pero Sánchez sí emparentó con Savignano. Ahora no recuerda si su suegro le financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos. Tiene mejor memoria Santos Cerdán. Ante el juez habló directamente de las saunas del señor presidente del gobierno y así se derritió el PSOE.
Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. La pregunta registrada, lo digo por las alusiones, ¿es España un socio fiable? Señor ministro, cuando usted quiera. Pues año nuevo y ya van para 5 conmigo como ministro de Asuntos Exteriores y el Partido Popular igual. Siempre que me cita aquí, nunca habla de política exterior. Ni una palabra para Gaza, ni para Ucrania, ni para Groenlandia, ni para Irán, ni para nada. Y mire, veo que usted se suma a los bulos. Eso es una cosa natural en usted. Usted fue una impulsora del bulo del 11M. Usted ha sido impulsora del bulo y la calumnia al servicio exterior diciendo que los embajadores torturan. Y hoy se ha sumado a uno más. Ha sido desmentido oficialmente por el Ministerio. En el Ministerio de Asuntos Exteriores no se veta a nadie. Sin embargo, los periodistas sí la condenaron a usted tajantemente por sus intimidaciones a la prensa. Aquí lo tiene. Y sepa que son ustedes los que, y en sus filas están, los que amenazan a los periodistas, y cito textualmente, con trituraros. Sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero mire, usted no es una persona fiable y su partido no es un partido fiable. No son fiables para los españoles porque siempre que intentan hablar de España es para decir que no vengan los fondos europeos aquí, para boicotear abiertamente el catalán, el euskera y el gallego y que no sean lenguas oficiales en Europa, o con nuestros amigos y vecinos en el mundo. En estos momentos con Francia, con el que tenemos un tratado de amistad histórico que ustedes boicotean y votan en contra. Con Marruecos, que tienen ustedes posiciones abiertamente marroquíes, y de verdad, dejen de ser hipócritas y ridículos y dejen de enviarles emisarios diciendo por lo bajinis que apoyan la posición del gobierno. O con Argelia, que viajaré dentro de poco, y usted esparció el bulo de que nos iban a cortar el gas. Mire, con esas actitudes y con esos postulados trayendo aquí bulos, evidentemente, no se sorprendan de que desde que está el señor Feijóo al frente del gobierno, sus votantes se vayan masivamente a Vox y a la extrema derecha, porque son ustedes en estos momentos un gran peligro para la democracia, porque ustedes aplauden abiertamente a la extrema derecha global y son en estos momentos ustedes y sus socios de Vox. Señor ministro, señor terminal. Muchas gracias. Las preguntas siguientes van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Cuánta soberbia, señor Álvarez, y aquí todo el mundo sabe que el ministro de Exteriores no es usted, es el tal Rodríguez Zapatero. Es usted un simple figurante que sientan ahí en un escaño azul. Señor Bolaños, muy buenas tardes. Han pasado 2 meses desde la última sesión de control y en este tiempo el Gobierno ha seguido en la línea de siempre, desfilando por los juzgados de España para rendir cuentas de los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno, a su familia, a su partido, a su Gobierno. Han pactado con Junqueras reventar el sistema de financiación autonómica para beneficiar al independentismo. Han visto cómo su gran referente, Rodríguez Zapatero, se ha visto implicado en el rescate de Plus Ultra con mordidas millonarias. Han provocado el caos ferroviario en España, 47 víctimas mortales y el de la esquina no asume responsabilidades. Han aprobado regularizar de forma masiva inmigrantes ilegales, hasta 800.000 que viven en nuestro país, en contra de la Unión Europea, de golpe, y en contra de los países de nuestro entorno, y han puesto en la calle a Cherokee. Sí, ustedes, su consejera de Justicia, la del País Vasco, socialista, que tiene la competencia porque Sánchez la transfirió precisamente para esto, para cumplir con su pacto con Otegi. Etarras en la calle a cambio de que Sánchez siga un tiempo más en el gobierno. Ese es el resumen del pacto encapuchado. Excarcelaciones a cambio del apoyo de Bildu. Compraron estar en el gobierno a cambio de sacar a un sanguinario como es Cherokee a la calle. ¿Está usted satisfecho, ministro de Justicia? ¿Está contento viendo cómo por las calles del País Vasco se pasea en libertad un asesino sanguinario que acabó con la vida al menos de 20 personas? ¿Qué más tiene que pasar en esta legislatura para que dimitan y convoquen elecciones, señor Bolaños? Muchas
Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Tellado. Es verdad que han pasado 2 meses desde la última sesión de control, pero me da la sensación que usted sigue utilizando los mismos argumentos y las mismas preguntas que me hacía hace 2 meses. No han cambiado nada, no han cambiado nada. Son ustedes de costumbres para intentar que no varíen. Miren, siempre sucede lo mismo. Ustedes piden dimisiones, piden convocatorias electorales, siempre que no están gobernando. Lo hacían en el año 93, lo hicieron en el 2004, en el 2008, en el 2018, en el 2019, en el 2020. Fíjese, ¿cómo funciona la democracia para el Partido Popular? Si el Partido Popular consigue gobernar, por supuesto que las legislaturas se han de agotar y los gobiernos son legítimos. Ahora bien, si la mayoría parlamentaria da un gobierno socialista, entonces petición de dimisión desde el principio, convocatoria electoral inminente y, por supuesto, gobierno ilegítimo. ¿Así entienden ustedes la democracia? Y les digo, señor Tellado, disimulen, que es que se les nota mucho, que se creen que el poder es suyo. Y hoy el señor Feijóo, como nos decimos cosas en estos debates y no nos reconocemos casi nunca nada, yo le reconozco algo. Hoy el señor Feijóo ha dicho una verdad. Ha dicho que de los últimos 22 años el Partido Socialista ha gobernado 16 y el Partido Popular 6. Eso es lo que sucede con las mayorías parlamentarias de los últimos 22 años en España, aunque a ustedes les duela y mucho. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado. No se confunda, señor Bolaños. Ustedes compraron el voto de Bildu a cambio de excarcelar terroristas. No son decisiones de jueces de seguimiento penitenciario, no, son decisiones políticas. Cherokee es una de las mayores bestias de ETA, que ya es decir, 400 años de prisión, 20 asesinatos, 18 años por cada uno de ellos. Ayer Felipe González dijo que se avergonzaba de ello. Mire, ustedes están más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González. Vaya vergüenza. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, ustedes están más cerca de la ultraderecha mundial que del Partido Socialista Obrero Español, que es un partido democrático y constitucional desde hace más de 50 años en este país, fruto y padre de la Constitución. Mire, está claro que ustedes utilizan las técnicas de la ultraderecha en todo el mundo. La mentira, sembrar el odio, los bulos. El debate de hoy ha sido un claro ejemplo. Y permítame, yo voy a seguir muy atento a esta travesía en la que está el Partido Popular del liderazgo actual del señor Feijóo al liderazgo futuro del señor Vito Quiles, porque es a lo que ustedes van. Ustedes le han metido en la cocina y ustedes pagarán ese peaje. Y le digo más, mire, a mí me gustaría que el Partido Socialista y el Partido Popular fuéramos de la mano contra la ultraderecha. Como ha pasado en Portugal, la derecha tradicional con el Partido Socialista contra el candidato de ultraderecha. Pero no, ustedes están totalmente en manos, rendidos, son los siervos de la ultraderecha y eso es lo que va a determinar su futuro o su extinción. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. La verdad, señor ministro, es que ha empezado usted el año 2026 enfadado. Razones tiene, pero para estarlo consigo mismo, empezando por los desastrosos efectos de su propia ley de ineficiencia procesal. Jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, denuncian un panorama desolador. Los ha puesto usted de acuerdo a todos, pero no escucha a ninguno. Pero no, su enfado es con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, porque ha tenido la osadía de pedir más jueces y que no se reduzca el nivel de exigencia ni de formación. Lo que le dijo es algo evidente, y es que una cosa es crear plazas judiciales y otra cosa es que haya jueces, que los jueces no caen del cielo, que no se forman en 2 días. Y usted esto lo ha calificado de discurso político y de inmovilismo. Vamos, que le ha faltado expulsarla al otro lado del muro. Pero realmente, señor ministro, su pataleta lo que refleja es que usted ha fracasado en la misión que le encargó Pedro Sánchez de controlar a los jueces.
Díganos, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado en su ministerio? Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le agradezco mucho, señora Gamarra, que hable de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, una ley que ha sido avalada y halagada públicamente por ministros del Partido Popular como Rafael Catalá. Una ley en la que trabajó equipos del gobierno del señor Rajoy como el ministro Ruiz Gallardón, porque hemos superado el modelo de juzgados unipersonales anquilosado, caro, arcaico e inflexible. Ustedes, por supuesto, están en el inmovilismo paralizante. No están solos si escuchamos discursos donde también hay un inmovilismo paralizante, pero nosotros estamos con las reformas que necesita la justicia. Las cifras que ya tenemos son sencillamente impresionantes. El propio Consejo General del Poder Judicial ha citado como una reducción de más del 30% los pleitos que se han iniciado en el orden jurisdiccional penal, gracias a las medidas adecuadas de solución de conflictos para evitar que haya colapsos en los juzgados. ¿Y sabe lo que hacemos? Pues mire, como antes un juzgado unipersonal, ese modelo que a ustedes tanto les gusta, aunque cuando gobernaban querían cambiar porque es un modelo anquilosado, arcaico, pues como el Partido Popular, por eso lo defienden, es un modelo en el que un juzgado unipersonal costaba $500.000 de euros. Ahora, gracias a los tribunales de instancia y a la Ley de Eficiencia, con ese $500.000 de euros podemos asignar 5 o 6 nuevos jueces y magistrados a los tribunales de instancia. Es una diferencia bien fundamental. Y por eso hemos anunciado la mayor creación de plazas de jueces en la historia de la democracia, 500, que por supuesto cubriremos, como dice la Ley Orgánica del año 85, 3/4 partes por el turno libre por oposición, 1/4 parte por el cuarto turno juristas de reconocido prestigio y experiencia. Por cierto, que esa segunda parte se ha venido incumpliendo de manera sistemática por el Consejo General del Poder Judicial desde el año 85 y por eso lo que tenía que ser el 25% de la carrera es simplemente un 9%. Gracias, señora Gamarra, por su pregunta. Se lo agradezco. Muchas gracias. Señora Gamarra, cuando quiera. Señor ministro, todo el mundo ve un paisaje y un panorama desolador, menos usted. La realidad es que su prioridad nada tiene que ver con crear 500 nuevas plazas judiciales que de salida ya son insuficientes. ¿Están los jueces? ¿Cuándo van a ser esas convocatorias? ¿Cómo va a ser esa convocatoria para garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad? ¿O pretende nombrarlos usted de manera directa? ¿Y dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto? No confunda exigencia de planificación con inmovilismo. A estas alturas usted no engaña ya a nadie. Usted solo tiene 2 prioridades. La primera de ellas es la impunidad para el sanchismo y la segunda, garantizar la continuidad de la coalición. Impunidad que ha comenzado con el fiscal general del Estado. Ya está en marcha el indulto y, por supuesto, ya está en activo. Y este ha sido el primero de los juicios al sanchismo. Hoy hemos conocido, fíjese, un testigo que confirma entregas de tacos de billetes de 50 euros en Ferraz. ¿Así se financia el Partido Socialista? ¿Van a decir ustedes algo o van a permanecer en silencio? Y no diga que estos son una amenaza, porque esto es la justicia que se les aplica a ustedes, igual que al resto de los españoles. Señor Bolaños. Señora. Señor ministro, cuando quiera. Gracias. Me parece verdaderamente enternecedor que usted critique que creemos 500 nuevas plazas de jueces cuando en la época del Partido Popular había convocatorias, ¿sabe de cuánto? De 0. 0 jueces durante el gobierno del Partido Popular por año. Y, por supuesto, se van a cubrir por los métodos que establece la Ley Orgánica del 85, el turno libre de oposición y el cuarto turno, porque no hay una puerta de delante y otra de detrás, no, son 2 puertas para llegar al mismo sitio, a la carrera judicial. Respete a los jueces y magistrados de este país en su totalidad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior. La formula la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Quiero comenzar recordando a Miguel Ángel y a David, los 2 guardias civiles asesinados en Barbate por los narcos hace 2 años. 2 años en los que usted, señor Marlaska, sigue sin asumir responsabilidades.
2 años en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen abandonados y los narcos campando a sus anchas. Le pregunto, ¿cree que su gobierno está actuando con la debida anticipación y diligencia? Muchas gracias, señora Vázquez. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también quiero que mis primeras palabras sean para recordar a Miguel Ángel, a David. El pasado 9 de febrero se cumplieron 2 años de su asesinato, que estamos investigando y sus supuestos autores ya están detenidos. Pero también quisiera recordar a Carmen, policía nacional, que el pasado lunes falleció cuando regresaba a su casa en Jerez, después de atender, como hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que habían sufrido y sufren todavía las inundaciones. En ese sentido, también me gustaría decir que si hacemos anticipación y diligencia, le diré que actuamos también con urgencia cuando llegamos al Gobierno, porque nos enfrentamos en ese momento ante personal sin recursos, ante plantillas recortadas y también nos enfrentamos ante infraestructuras absolutamente abandonadas. Y era lo peor, ante un Gobierno, ante un Ministerio de Interior que solo ocupaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tapar su corrupción, atentando a su dignidad. Así que tuvimos que actuar para que ahora podamos se haya recobrado esa dignidad y evidentemente trabajen como deban hacerlo, con independencia, neutralidad y profesionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Vázquez. Señor ministro, cállese un poquito, que según Coldo hasta ha tapado las saunas y los prostíbulos del suegro de Sánchez. Mire, no hay mejor símbolo del caos de este gobierno que la baliza V16. 1. Obligan a los conductores a comprar la baliza que quieren ustedes de su marca, las demás a tirarlas. 2. Las balizas no tienen batería suficiente. En algunas carreteras no están operativas y durante el día no se ven. 3. Anuncian que no pondrán multas y de repente llegan las multas. ¿Le parece normal este circo de despropósitos, señor Marlaska? ¿De verdad pretende querernos hacer a los españoles que este cambio se hace exclusivamente en España por seguridad, cuando el resto de la Unión Europea no lo hace? Cuando hasta hace poco los triángulos para usted eran válidos y ahora resulta que los detestan. Si es por seguridad, señor Marlaska, ¿no tendrían que haberla regalado? ¿Dónde están los informes independientes, señor Marlaska? ¿Quién gana con este cambio, señor Marlaska? ¿Quién gana? De momento, ¿sabe quién ganó? Mire, ganó la red china, a la que usted le homologó 100 balizas diferentes. Ganó una empresa con 2 trabajadores a la que usted le adjudicó un contrato millonario de balizas. Ganó el secretario general del PSOE en Pontevedra, que casualmente apadrinó a la empresa que inventó la baliza. Ganó la empresa a la que Leire Díaz desde Correos le compró las balizas ya en el 2023. Señor Marlaska, el caso balizas será el nuevo caso Coldo del PSOE. Señor ministro, la baliza ha supuesto la última paliza para los españoles. Los ciudadanos ya han pagado la baliza y los 300 millones de impuestazo en IVA. Millones que no irán para el doctor Barbací para la lucha contra el cáncer, no irán para los enfermos de ELA, serán millones para seguir pagando la corrupción política y económica del gobierno de Sánchez. Muy bien. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, si no quiere que hable, no me pregunte, pero le diré, usted, si habla, por favor, hable para decir verdades y no todas las falsedades que ha dicho, y sobre todo en una cuestión tan seria como si hablamos de las balizas, estamos hablando de seguridad vial y estamos hablando de salvar vidas. Quizá a usted le tenga que invitar a que vayamos juntos al Hospital de Parapléjicos de Toledo o a la Fundación Goodman. Quizá porque yo he ido varias veces y por distintas razones. Pero le diré, mire, 25 personas fallecen en España al año a consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos. Salvar vidas es una realidad prioritaria. En junio, pero le diré en junio o julio del año pasado, aquí en la Comisión de Seguridad Vial, diputado del Partido Popular alabó el hecho de las balizas y la conectividad en la circulación porque implicaba salvar vidas.
No sé, quizá ese diputado a usted le pueda dar alguna indicación y alguna implicación. Una normativa que, por cierto, fue aprobada en el Consejo Nacional de Seguridad Vial hace 3 años y donde fue avalada por la FEM, por todas las organizaciones y por las asociaciones de víctimas de violencia vial. Mire, tómese en serio algo tan importante como salvar vidas. Carné por puntos, cinturón de seguridad, baja de la tasa de alcohol y evidentemente también la baliza. Muchas gracias. Alardeando de luchar contra las privatizaciones del sistema de salud. Y fíjense ustedes, esta misma mañana se ha publicado un contrato firmado por usted privatizando el servicio de psiquiatría de la ciudad de Ceuta. Eso lo ha hecho usted. Señora ministra, al final lo que tenemos es un estatuto marco sin informe de función pública, sin informe de Hacienda y sin haber contado con los médicos, con sus compañeros, señora ministra, que son el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud. Yo, por eso, le digo que este clima de caos, de confrontación, si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿qué habría pasado? Pues yo se lo digo, que la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses. Eso sin hablar del caos en los exámenes y las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada, que han sido un auténtico desastre y que ha sido desmoralizador para todos los médicos que se han presentado. Ante esto, señora ministra, solo le queda una cosa, ser algo más empática con los médicos, porque usted ha pasado de la bata blanca al banco azul y se ha olvidado defender. Señora Funes, se le ha terminado el tiempo. Señora ministra, cuando quiera. Sí, mire, señora Funes, usted me pregunta si asumo mi responsabilidad y yo le digo sí, asumo mi responsabilidad con todo el orgullo. Mire, asumo la responsabilidad de haber presentado ayer una ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, una integridad por la que, por supuesto, que me puse en huelga y por la que, por supuesto, que convoqué manifestaciones. ¿Para qué? Para librar a los españoles y a los madrileños y madrileñas de sus ansias privatizadoras y de sus ansias especuladoras. Y eso es lo que ayer llevé al Consejo de Ministros. Eso mismo traducido en ley, sí. Me he manifestado y me volveré a manifestar todas las veces que haga falta para proteger el Sistema Nacional de Salud de sus garras privatizadoras. Y sí, asumo mi responsabilidad también de revertir todos y cada uno de sus recortes. Asumo la responsabilidad de haber firmado el mayor número de profesionales en formación sanitaria especializada de la historia, 12.366. Ustedes asumen el mayor recorte en nuestros profesionales. Y sí, también asumo mi responsabilidad por haber sacado del cajón, después de 23 años, un estatuto marco que firmó el señor Aznar, que ha perpetuado la precariedad, el abuso y el maltrato de los profesionales. Y sí, lo asumo con orgullo, el fin a las guardias de 24 horas, el fin el abuso de las jornadas interminables y el fin de la precariedad en nuestro Sistema Nacional de Salud. Miren, estos 23 años, por cierto, señorías del Partido Popular, de esos 23 años, 22 he estado ejerciendo como médica en el Sistema Nacional de Salud. Ni mu les he escuchado a ustedes hablar ni de las guardias, ni hablar de las condiciones laborales, ni hablar de los profesionales y la defensa de nuestro sistema sanitario. Así es que sí, señora Funes, yo encarno un mea culpa por defender nuestra sanidad pública de sus falsas preocupaciones y de sus intentos de cargársela. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida al señor ministro de Economía.